Vamos a hablar acerca de la personalidad. Para comenzar hablando de la personalidad tenemos que introducir su etiología con la frase Homo plures personas sostenet, lo que quería decir el hombre sostiene o desempeña muchas máscaras o papeles. En el teatro antiguo, las máscaras se usaban para representar cierto rol, cierto papel que querían que los espectadores entendieran, como podría ser un viejo de un joven, que se diferenciaran, o alguien enamorado, alguien loco, alguien enojado. Eran ciertas máscaras que diferenciaban lo que querían representar. Basándonos en la etimología del término persona, algunos autores como Capraza entendían la personalidad como apariencias externas y estilos de conducta del individuo cuando estaba con otras personas y en su entorno. Como sabemos, la Real Academia de la Lengua Española entiende el término personalidad como aquellas diferencias individuales que constituyen a una persona y la distinguen de la otra. Podemos tomar de ejemplo a los gemelos. Pueden ser exactamente iguales físicamente, pero lo que los distingue a cada uno de ellos es su personalidad. Uno puede ser introvertido y el otro puede ser extrovertido. Físicamente son iguales, pero lo que los distingue como personas individuales es su personalidad. Vamos a hablar acerca de la antigüedad y la Edad Media. ¿Qué creían ellos de la personalidad? Uno de sus autores era Hipócrates. Él creía que la personalidad era meramente biológica. Creía que 4 fluidos, los cuales eran bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, eran los fluidos que determinaban la personalidad, determinaban la manera de actuar de la persona dependiendo de cuánta cantidad de estos fluidos tenía la persona. Podemos también hablar acerca del comienzo de la psicología científica moderna. En el siglo XIX, Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, abordó los temas de la teoría de los humores de Hipócrates y Galeno, tomando en cuenta 2 dimensiones, cambiable y excitable. Posteriormente, en el corte experimental de los estudios de las diferencias individuales, disminuyó con la teoría psicosexual que propuso intervención de 3 componentes, el id, el ego y el superego. Y también la influencia del desarrollo psicosexual en la conducta del ser humano. Siempre dentro de la corriente psicoanalítica, Jung sostuvo la existencia de orientaciones que diferenciaban ciertas personas de otras, como lo podría ser la introversión y la extroversión, además de la existencia de tipos psicológicos. Basados en la psicología social experimental, de McDougall propuso por su cuenta 5 áreas dentro del estudio de la personalidad, los cuales eran el intelecto, el carácter, el temperamento, la disposición y el temple. Luego de las valoraciones de Stern, quien fue denominado el fundador de la psicología de la personalidad, él consideraba que la persona era el punto de partida entre lo psíquico y lo físico. Existen diferentes conceptos de la personalidad y uno de los cuales podemos hablar es acerca del de Gordon Allport. Para Gordon Allport, la personalidad eran sistemas psicofísicos que determinaban la forma de pensar y actuar única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Otro de los conceptos muy interesantes de la personalidad era el de Larsen y Buss. Para ellos, la personalidad era un conjunto de rasgos y mecanismos psicológicos que posee el individuo organizados y relativamente duraderos que influyen en sus interacciones y adaptaciones al medio tanto intrapsíquico como como físico y social. También sabemos que existen ciertos factores que influyen en la personalidad, como lo puede ser el factor hereditario y el factor ambiental. Sin embargo, de manera más específica, existen ciertos factores como lo son los genéticos, familiares, escolares, laborales, abarcando los grandes sectores donde se desenvuelve la persona en su vida diaria. Como sabemos, existe el factor genética
y el factor ambiental, el cual es el temperamento y el carácter. El temperamento viene dado de manera genética por nuestros padres. Se puede decir que una persona puede tener tendencia a ser... Podemos continuar hablando acerca de la personalidad como un sistema biopsicosocial. Como sabemos, el término biopsicosocial se refiere a biológico, psicológico y social, como lo definía Stern, que era la personalidad. Era muchos factores, muchos elementos, el cual constituían la personalidad. Como sabemos, existen ciertos rasgos y mecanismos psicológicos. Primero podemos mencionar qué son los rasgos psicológicos. Los rasgos psicológicos son características descriptivas de la personalidad de un individuo que difieren o es similar a otro individuo. Incluyen aspectos significativos, los cuales pueden ser actitudes, motivos, sentimientos, creencias, metas o deseos. Los rasgos psicológicos, un ejemplo puede ser: existen ciertas personas que son similares en sus creencias, por ejemplo, son de la misma religión o tienen metas parecidas, como pueden ser compañeros de universidad. La meta de ellos es graduarse y tener su título. También, ¿qué son los mecanismos psicológicos? Los mecanismos psicológicos son procesos de personalidad que estarían directamente relacionados con la forma en la que el individuo procesa, codifica, almacena y recupera la información. Bueno, ahora vamos a hablar sobre espiritualidad y religión. Primero nos vamos a centrar en espiritualidad. Primero, la espiritualidad etimológicamente se puede definir de latín, que es un producto de la suma de tres componentes: spiritus, que es traducido como alma; alis, que se expresa en relativo a; y por último dad, que es relativamente a cualidad. Ahora tenemos la definición por la Real Academia de la Lengua Española, que es conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. Ahora bien, si fusionamos estas dos definiciones, nos preguntamos ¿qué es la espiritualidad? Entonces, la espiritualidad es el conjunto de ideas referentes a la vida perteneciente o relativo al espíritu, a mi interior. Entonces, ahora vamos a hablar de aspectos espirituales. Cuando hablamos de aspectos espirituales, hacemos referencia a los distintos ejercicios que se hacen en determinado momento del día, dependiendo de nuestras actividades cotidianas y de las ocupaciones de cada persona, como lo son la oración, meditación, obras penitenciarias, entre muchas otras cosas dependiendo de cada quien. Es decir, que el concepto de espiritualidad puede referirse al vínculo entre el ser humano y una divinidad o varias divinidades. Pero entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo surge ese vínculo que acabo de mencionar? La respuesta es por medio de la religión. Podemos decir que la religión es ese nexo que permite desarrollar dicha relación o dicho vínculo. Por eso decimos que religión no es lo mismo que espiritualidad. ¿Por qué? Porque es como ese nexo, eso que permite establecer esa conexión o ese vínculo. No es lo mismo, lo cual en la sociedad de hoy en día pensamos que es lo mismo. O sea, decimos espiritualidad es sinónimo de religión, lo cual no es así por lo que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, ¿pero cómo influye la espiritualidad en la religión? Muchas personas tienden a asociar los diversos rasgos de personalidad de una persona con su calidad de vida, con su bienestar o no, y dicha calidad de vida también la tienden a asociar con la espiritualidad de la persona. La espiritualidad se puede conocer como un factor de la personalidad, ya que facilita a las personas conectarse con un propósito mayor que le aporta un significado a su vida. Entonces, espiritualidad en el ser humano. En los seres humanos. La espiritualidad es considerada como una motivación innata e interior en las personas, que orienta y guía el comportamiento en el esfuerzo de construir un sentido mucho más amplio de significado personal, es de autorrealización personal.
Se dice que la espiritualidad representa una capacidad humana universal, quiere decir que es para todos, que otorga la capacidad de permanecer fuera de la propia existencia inmediata y permite ver la vida de una manera mucho más amplia e integradora para las personas. Ahora vamos a hablar de religión. Etimológicamente, religión viene de la palabra religio, haciendo alusión o referencia al credo y los conocimientos dogmáticos sobre la entidad divina. Ahora, según la Real Academia de la Lengua Española, nos define religión como conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para su culto. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo influye la religión en la personalidad? Bueno, como ya se mencionó, la religión forma parte de la cultura de cada ser humano, es decir, el ser humano nace perteneciendo a una religión o no. Entonces, podemos decir que el ser humano no tiene la decisión al momento de nacer de pertenecer a una religión o de no pertenecer a una religión. Sin embargo, el ser humano, a lo largo que vaya creciendo, puede cuestionar la manera de religión o la religión que se le ha inculcado para ver si está en la más adecuada, o sea, puede irse cuestionando. Entonces, por eso decimos que la principal influyente o transmisora de la religión en este caso es la familia. La familia es la que inculca la religión, los valores y todo eso, ¿verdad? Ahora, clasificación de la religión. La clasificación es la siguiente: monoteísmo, politeísmo, panteísmo y los no teístas, y cada uno tiene sus diferentes ramas de divisiones. Vamos a ir explicando brevemente cada una. Primero, monoteísmo. Según la Real Academia de la Lengua Española, es la creencia en un solo Dios. La religión, hay dos tipos de religiones que son monoteístas. Primero, el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es un conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Jesucristo. Esta religión concibe a Jesús de Nazaret como fundador y como su figura central. Se concibe a Jesús como el Hijo de Dios, hecho hombre y Mesías. Ahora, la segunda es el judaísmo, profesión de la ley de Moisés. Esta es la religión monoteísta más antigua. Cree en la existencia de un único Dios, creador del universo, y que ha elegido al pueblo judío para revelarle los 10 mandamientos o las tablas de la ley. Ahora, el islamismo es un conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. Se considera a Alá como único Dios y siendo Mahoma su mensajero y su último profeta enviado por él. Ahora, el politeísmo, según la Real Academia de la Lengua Española, es la creencia en varios dioses. El hinduismo es politeísta, religión predominante en la India, procedente del vedismo y el brahmanismo antiguo, que afirma la existencia de la reencarnación y percibe un sistema social de castas. Esta religión proviene de la India y carece de fundador, no se conoce a la fecha. Se adoran a múltiples dioses, y los hinduistas creen que detrás del universo visible hay una existencia eterna y sin cambios. Dicen que la máxima, lo último que ellos tienen es la capacidad de poder reencarnar bien. Ahora, el panteísmo es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. El taoísmo es panteísta. Es una doctrina religiosa y filosófica fundada en China. El taoísmo, cuyo significado es una doctrina religiosa y filosófica fundada en China por Lao Tse. El taoísmo, cuyo significado es enseñanza del camino. El objetivo de las personas que profesan esta religión es la inmortalidad, es el único objetivo. Tao es el nombre que se le otorga al orden natural y su objetivo es enseñarle al hombre a integrarse bien a la naturaleza. Y por último, tenemos a los no teístas. Estas religiones no conciben la existencia de dioses ni de creadores, por ejemplo, el budismo. Religión y filosofía fundada por Buda Gautama en el norte de India, que busca la liberación de los hombres, de los deseos, pasiones, dolor, llegando al supremo conocimiento y el nirvana.
Buda significa iluminado. Lo que persigue esta religión es la creación de una sociedad pacífica y perfecta para el ser humano, para la realización plena de la naturaleza. Ahora, se preguntarán cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico. Primero vamos a definir cada uno y luego vamos a establecer la diferencia para una mejor comprensión. Según la RAE, el ateo es el que niega la existencia de Dios y el ser agnóstico es una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino, de lo que trasciende la experiencia. Ahora bien, en base a esto, la diferencia es que el ateo no cree en Dios, mientras que el agnóstico no puede demostrar que no existe, pero tampoco puede demostrar lo contrario. Entonces, como no puede demostrar ninguna de las dos cosas, niega su existencia. Ahora, en El Salvador, enfocándonos en El Salvador, existen muchas religiones en todo el mundo, pero según una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad José Simeón Cañas, se pudieron determinar que las religiones que predominan en El Salvador son catolicismo, protestantismo y otros, un pequeño porcentaje de otros, perteneciente de agnósticos y ateos. Soy Sofía Rodríguez y les hablaré un poco sobre la relación entre religión y personalidad en El Salvador. Anteriormente mis compañeros les hablaron un poco acerca de estos términos. Para comenzar, hablaré sobre algunos datos importantes de lo que es la República de El Salvador. Para empezar, es un país soberánico ubicado en América Central, en el litoral del Océano Pacífico, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. A pesar de esto, de ser bastante pequeño e incluso el más pequeño de Centroamérica, es el país más densamente poblado, con una estimación de 7.350.000 habitantes. Este limita con Guatemala, Honduras y el Golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua. Su territorio está organizado por 14 departamentos, 39 distritos y 262 municipios. La ciudad de San Salvador es su capital y posee un clima bastante cálido tropical debido al contraste que tiene con su geografía, que tiene diferentes volcanes, colinas, ondulaciones, ríos y lagos. Ahora les hablaré un poco acerca del contexto religioso en El Salvador. Según la Constitución, nos dice tres cosas importantes. Explícitamente reconoce que la Iglesia Católica Romana es la oficial o la legal y le da un estado especial. Segundo, le otorga la libertad de credo, lo cual significa que hay una libre práctica de la religión. También prohíbe la discriminación a causa de la religión. Pero, ¿cómo se desglosan las religiones en El Salvador? Se desglosan en principales y secundarias. La principal, como ya hablamos, es la Iglesia Católica Romana, y esa se divide en tradicionalistas, reformistas, progresistas, radicales y agentes carismáticos. Los elementos característicos se dividen principalmente tres, el cual es el rezo del rosario, que se conmemora de 20 misterios de la vida de Jesucristo y la Virgen María, y se encuentra divididos en gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. También tenemos la misa o Santa Misa, la cual es una organización de una reunión que dura alrededor de 30 minutos o una hora. Dentro de la semana suelen ser más cortas que los fines de semana, y el objetivo de esta Santa Misa es conmemorar la vida y misterios de Jesucristo. Los sacramentos. Esto se le denomina como la participación de los feligreses dentro de la iglesia en los actos divinos. Algunos sacramentos son el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, unción de enfermos e incluso el matrimonio. Pero, ¿cómo influye esto en la personalidad de las personas que siguen esta religión? Estas personas muestran rasgos bastante similares al hecho de que se podría decir que se puede encasillar a la mayoría, y se les consideran personas con un marcado psicotismo, ya que tienen rasgos marcados de ser agresivos, egocéntricos e incluso apáticos. También suelen ser bastante neuróticos por los diferentes rasgos ansiosos, depresivos, emotivos
y que un gran ejemplo de esto puede ser las diferentes penitencias que ellos realizan para la liberación de pecados. Por otro lado, también tenemos la Iglesia Protestante, la cual es la segunda más importante dentro de El Salvador y se divide en Adventistas del Séptimo Día, Misión Cristiana Elim del Salvador, el Tabernáculo Bautista, Iglesia Cristiana Bautista Campamento de Dios, Tabernáculo de Avivamiento Internacional, Iglesia Luterana, Sínodo y por último Iglesia Luz del Mundo. Cabe mencionar que en 1900 fue cuando esta iglesia o esta religión vino a El Salvador gracias a un movimiento nacional evangélico proveniente principalmente de Estados Unidos. Luego en 1960 esta iglesia se convirtió en un gran reto para la iglesia católica, ya que, como sabemos, históricamente esta había mantenido una posición dominante en El Salvador y como ahora sabemos es la segunda más seguida por la población salvadoreña. Y esa se caracteriza por ser una religión, por así decirlo, más light a comparación de la católica, ya que es más accesible al cambio y a la evolución. Los sacramentos en la Iglesia Católica son 7 y en esta son 5, ya que ellos no creen imágenes, entre otras cosas. Ellos suelen ser bastante radicales en algunas cosas, como en su comportamiento, ya que ellos creen que para ser merecedores del perdón de Dios deben cambiar su vida. Esto le influencia en su personalidad, ya que son rasgos bastante parecidos también a los de la Iglesia Católica, y se caracterizan también neuróticos por la ansiedad de dar gracias por todo. Poseen también una estabilidad emocional, ya que ellos creen que deben aceptar a Cristo como su total y único Salvador. Secundariamente tenemos las otras religiones, están los grupos cristianos no protestantes, los cuales son los más parecidos a las dos principales. Están los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A diferencia de las primeras, esas dos, la primera no suele creer en las imágenes e incluso en la cruz, y la segunda se rige por bastantes leyes y es bastante repudiada por las comunidades LGBTI, las cuales son las lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales, ya que ellos creen que estas personas están enfermas y suelen tratarlas con diferentes mecanismos de torturas. También están las religiones no cristianas como la fe bahá'í islámico, el budismo, el hinduismo, las cuales son religiones que, como anteriormente mencionamos, ellos no creen en Cristo o Jesucristo. El budismo se caracteriza como que las personas tienen una personalidad hipotéticamente pura y auténtica. Por otro lado, la fe bahá'í o islámico suele tenerse las mujeres una autoestima bastante baja o una introversión, al igual que el hinduismo. Que el hinduismo es sumamente más, por así decirlo, una religión más machista, ya que la mujer debe obedecer totalmente a su esposo e incluso ir atrás de él al caminar. Y por último están también los grupos de tradición antigua, como la antigua orden mística Rosae Crucis, los masones y el movimiento gnóstico cristiano salvadoreño. Estas suelen ser religiones bastante, por así decirlo, intelectuales, ya que la primera se dedica a la investigación y al estudio. La segunda tiene como objetivo la búsqueda de la verdad en pro a la humanidad, y a pesar de ser muy cerrados, su ideología es beneficiar a todos. Y por último también el movimiento gnóstico cristiano salvadoreño busca un ejército de salvación mundial. La influencia en la personalidad de estas personas suele ser también una religión bastante machista, ya que la mujer suele tomar un papel. Podemos ver cómo la religión es sumamente importante en la personalidad y en la vida de las personas salvadoreñas, ya que tienen diferentes características que hace que la persona se deba regir o incluso a ciertas normas, como también la persona llega a participar
en diferentes actividades y en general se vuelve parte de la vida y del Salvador. Como pudimos ver también, El Salvador por su naturaleza es un país bastante religioso y pudimos ver que la iglesia predominante es la iglesia católica también.